Buenas en sus hogares, cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión. Canal 70, Claro, 26 Altiz, 22 Aster, 46 Telenor para la subregión del nordeste de la República Dominicana. Como siempre, queremos agradecer los reportes de sintonía que recibimos a través de las plataformas de Cananga Visión, de Siempre Comunicaciones.online y de Carivisión.online. Lo propio a quienes nos siguen en nuestras redes sociales en X, Instagram, TikTok y nuestra página de Facebook. De igual manera, agradecer a quienes se suscriben, comentan, comparten y le dan me gusta a los contenidos que ponemos a su disposición en el canal de YouTube de Cerrando la Noche. Agradecidos de su sintonía y de su preferencia. Don Giovanni Almonte hoy no pudo acompañarnos en el programa porque está siendo bendecido en este inicio de año, recibiendo su segunda nieta. Así que felicidades a Giovanni, a su hija y a sus familiares por esta nueva integrante de la familia. En el día de hoy, en esta noche, vamos a hacer un esfuerzo encaminado a desarrollar, a poner en manos de nuestra audiencia un programa de esos que denominamos especiales, en el sentido no solo de que suprimimos la parte relativa a los habituales comentarios que quien le habla, Junior Espinosa y Giovanni Almonte, hacemos cada noche. Hoy vamos a conversar con tiempo con nuestra invitada, quien va a conectar directamente desde Caracas, Venezuela, en un momento de vital importancia, no solo para el pueblo venezolano, no solo para nuestro Caribe, no solo para América Latina. Es un momento estelar para el concierto de naciones, es decir, es un momento estelar para el mundo, porque lo que ha ocurrido en estos días ha puesto patas arriba todo el orden internacional, todo el orden legal, con la última acción cometida por el presidente de los Estados Unidos y el Pentágono, el señor Donald Trump, que secuestró a un presidente en ejercicio, vulnerando la soberanía de Venezuela. ¿Cómo se llega hasta ahí? Y hablar un poco del proceso nos va a ayudar la doctora Ana Álvarez. Olga Álvarez. Olga Álvarez es experta en constitucionalismo, experta en derecho electoral, es además experta en defensa de derechos humanos, una catedrática que nos va a echar gotitas en los ojos para poder entender el proceso venezolano, para poder tener de primera mano informaciones sobre las implicaciones legales, políticas y sociales que este hecho puede tener en lo inmediato y en el futuro. Buenas noches, doctora Olga. Muy buenas noches, Junior.
Un agradecimiento a todo el equipo de Cerrando la Noche por esta oportunidad, esta ventana para hablar con nuestros hermanos en República Dominicana. Bien, el agradecimiento es nuestro hacia ustedes porque Cerrando la Noche es una forma de hacer televisión que pretende aportar siempre un granito de arena en la construcción de ciudadanía consciente, capaz de demandar de las autoridades el cumplimiento de sus derechos y aportar también al cumplimiento de sus deberes. Y un deber de la ciudadanía y un derecho es estar bien informado. Y con respecto a Venezuela, hay muchas desinformaciones que sería bueno uno lograr aproximarse a lo más posible a la realidad venezolana. Y entremos la conversación o iniciemos la conversación por ahí, doctora. ¿Qué ha estado pasando en Venezuela desde 1998 o 99, cuando asume Hugo Chávez el poder, que culmina con este acto de secuestro de un presidente? Ha habido una refundación de la República desde 1998. La propuesta fue motivada a un alto nivel de pobreza dentro del país. Tenemos 85% de pobreza, de la cual más del 15% era pobreza extrema, dicho no solo por especialistas venezolanos, sino por organismos internacionales. Y un elemento importante es que no había canales democráticos para resolver la crisis múltiple en Venezuela, desde lo económico, social, político. Había un secuestro de la política por parte de los partidos políticos antes del 98-99, que fue la aprobación de la Constitución, cuando se dio la constituyente, y esa situación de crisis múltiple en todos los espacios vitales del pueblo venezolano necesitaba una transformación. Y la transformación venía también dada porque Venezuela es Venezuela gracias a la independencia. Nosotros nos forjamos la independencia con la vida de la mitad de los venezolanos que lucharon en la guerra independentista y también dimos la vida, esto fue hace poco, estamos hablando de 200 años atrás, no hace mucho, por otros países de la región para garantizar que hubiese un proceso realmente emancipador en nuestra región, libre de la visión imperialista de la colonia española para ese momento y de cualquier otro tipo de colonia. Venezuela como nación se funda como república basada en principios que luego impactaron el derecho internacional. Principios bolivarianos que tienen que ver con el equilibrio mundial, con el equilibrio entre diferentes factores a nivel internacional y el respeto soberano a las naciones, que ya Bolívar lo hablaba desde el Congreso de Angostura. Entonces, esta fundamentación histórica, ese motivo histórico y jurídico que estuvo plasmado en todo el proceso jurídico de la independencia, de la Constitución venezolana, de la Constitución de Bolivia, fueron razones suficientes para buscar cómo reconstruir, refundar la República, tener una nueva constitución que respondiera a las necesidades realmente democráticas, porque veíamos una democracia muy débil, una pseudodemocracia, porque si la voluntad del pueblo solo podía expresarse a través de los partidos políticos, como decía la Constitución del 61, si no había mecanismos revocatorios de mandatos, si no había mecanismos de referéndum suficientes para consultar al pueblo y no se activaban, pues entonces el pueblo no tenía espacios para dirimir los conflictos o las crisis que se pudieran presentar. Esto impactaba en un país que además tenía gran parte de su ingreso petrolero comprometido con, con las empresas que en Venezuela iban funcionando o habían venido funcionando y que no tributaban lo que correspondía en equidad al modelo económico venezolano. Entonces, digamos que había que cambiar el aspecto económico, había que generar mayores derechos, mayores mecanismos democráticos para resolver los conflictos que se pudieran presentar, las diatribas, incluso, Junior, el referéndum revocatorio. Casi ningún país del mundo
tiene referéndum revocatorio presidencial. Presidencial. Lo máximo que alcanzan es un mecanismo de referéndum revocatorio para alcaldes, para gobernadores, pero nunca para presidentes. Nosotros inclusive incorporamos el referéndum revocatorio presidencial como un mecanismo de control democrático de la acción y de la ejecución del Ejecutivo. Se establecieron nuevos controles entre poderes, se establecieron fines esenciales del Estado como la integridad territorial, la soberanía, la justicia, el bienestar popular. O sea, fue un cambio constitucional, fue un pacto político que convertimos en norma. En esa constituyente participaron todos los sectores de la vida política para este momento, sectores que se incorporaban por primera vez, por ejemplo, los pueblos originarios, los pueblos indígenas y comunidades indígenas se incorporaron por primera vez a un debate constitucional en la historia de Venezuela. Todo eso derivó en una constitución que tiene múltiples mecanismos democráticos para resolver cualquier conflicto que se pueda presentar y múltiples mecanismos para proteger ese pacto constitucional. Entonces, tenemos una constitución vigente, en este momento es parte de lo que se ha logrado en este momento en que se ejecutó un crimen de agresión contra Venezuela, mantener la dinámica constitucional, mantener las instituciones democráticas trabajando con normalidad, el pueblo incorporándose, por supuesto, el primer día del bombardeo fue un día de shock para toda Venezuela, pero ya el día de hoy ya hay perfecta normalidad en la ciudad. Y bueno, nada, trabajando por mantener la paz, que es, digamos, el bien jurídico que más apreciamos en Venezuela. Doctora, antes de llegar a esta etapa, habló del proceso constituyente y de la incorporación de figuras de control social y ciudadano al poder. La oposición venezolana ha hecho uso en algún momento de estos mecanismos que la Constitución pone en sus manos. Mira, han habido momentos, el primer referéndum revocatorio, por ejemplo, otros mecanismos, que hay múltiples mecanismos como Asamblea de Ciudadanos, referéndums, no los han activado, otro tipo de referéndums consultivos no los han activado. Han participado en elecciones permanentemente a través de sus partidos políticos, que son diversos también. Activaron en el 2003 el referéndum revocatorio, que tuvo un proceso un poco más largo de lo que se previó, porque la primera recolección de firmas, el 80% de las firmas eran fraudulentas, y eso fue determinado por expertos, incluso con presencia aquí del Centro Carter en este momento y de la OEA, y se quiso llamar a una segunda recolección de firmas para el revocatorio. Fuimos al referéndum revocatorio, eh, teniendo un resultado ratificatorio del presidente de la República, comandante Hugo Chávez, y en este momento, bueno, eso fue un ejercicio importante de estos nuevos mecanismos de control político. Esto, además del control político que puede ejercer la Asamblea como parte de los controles constitucionales que hay, los recursos que se pueden presentar ante los tribunales. O sea, hay múltiples recursos. Ellos han utilizado pocos de esos recursos constitucionales. Y en dos oportunidades, la primera, como te dije, en 2004, por ejemplo, en el caso de revocatorio, la primera recolección fue fraudulenta. La segunda tuvo muchos vicios, pero digamos que en razón de garantizar la paz de la República y de medir la fuerza de apoyo o de no apoyo del comandante Chávez, el Poder Electoral decidió ir al referendo, y el presidente también quería ir al referendo para determinar ya en números quién realmente estaba apoyando o cuántas personas estábamos apoyando la revolución bolivariana. Doctora, El segundo intento de revocatorio lo hicieron fuera del tiempo que se establece. ¿Por qué lo hicieron fuera del tiempo que se establece? Porque el referéndum se hace a la mitad del periodo.
constitucional. Si tú en la mitad del periodo constitucional ya llegas al cuarto año y lo activas en el cuarto año, de haber un revocatorio, ¿ok? De haberlo, quien asume la presidencia hasta finalizar el periodo constitucional es el vicepresidente de la República. Entonces, como no le convenía, porque estamos hablando de la época de las guarimbas, posterior a las primeras guarimbas que fueron actos terroristas en el 2014, que fue un periodo particular del 2014 al 2017, hubo una cantidad de actos terroristas importantes. En ese periodo lo activaron, pero no ¿Hechos convenía porque terroristas igual quedaba. o hechos terroristas o protestas ciudadanas, doctora? Mira, por los métodos utilizados, por el financiamiento, por el tipo de armas, el tipo de organización, como estructura, primero que no eran manifestaciones espontáneas. Mucha gente, sí, como no, dentro de ese conglomerado había mucha gente espontáneamente sumándose, pero dentro de la dirigencia, dentro de la estructura de choque, había grupos organizados, financiados y estructurados como grupos terroristas. De hecho, posteriormente se fue identificando y fueron declarando algunos detenidos que pertenecían a bandas criminales, ¿ok? Que ellos sí tuvieron vinculación con los actos. De más está, digamos que los que han llamado permanentemente a la invasión extranjera, los que han financiado actos terroristas en diferentes momentos, incluyendo el año pasado, están vinculados todos. Las personas que han declarado, las evidencias muestran vinculación. Esto no quiere decir, ojo, Junior tiene una visión contraria y está en su derecho de manifestar una visión contraria, pero hay suficientes canales para manifestar una visión contraria y buscar el diálogo y buscar mecanismos de encuentro, pero eso no se buscaba, se buscaron mecanismos de salir del gobierno de manera recalcitrante, como el revocatorio en una oportunidad, los actos terroristas en otras oportunidades. Cuando fue mayoría la oposición, que tenía un sector allí extremista dentro de la oposición importante, un estatuto de transición, o sea, que fue un golpe quería un golpe de Estado, era una declaración de golpe de Estado, donde entregaban además la industria petrolera a Estados Unidos. Y desde ese estatuto de transición de la Asamblea Nacional, que no tiene esas competencias constitucionales, eso fue en el año 2019, le dieron facultades, crearon instituciones paralelas, un gobierno interino nombrado por la Asamblea, que eso no está previsto en la Constitución, crearon un Tribunal Supremo paralelo, crearon instituciones paralelas bueno, que ahora funcionan, dicen que paralelamente no funcionan, bueno, existen, fuera de Venezuela. Una cosa también impensable, ¿no? Este tipo de mecanismos contrarios a la política, a la Constitución, incluso al sentido común. En fin, esta situación, como te decía, del Estatuto de Transición que se inventaron, también era una forma violenta porque acababa con la Constitución del 99 y el Estatuto de Transición se convertía como en el instrumento político de Venezuela, y repito, donde no había instituciones, donde no había control de ningún tipo, y además entregando los recursos y pues, sobre todo la propiedad de PDVSA al extranjero, que es como el corazón de lo que ha dado todas las acciones terroristas, entregar los recursos naturales a corporaciones extranjeras. Doctora, yo creo que usted me ayude Pero por a eso te digo, entender, que nos ayude a entender algo. El proceso bolivariano hay que dividirlo y está dividido en dos.
los años de gobierno de Hugo Chávez, que parece que hubo un periodo importante de bienestar en Venezuela que todos los organismos internacionales lo reconocían. Las mejoras que en materia de conquista y materialización de derechos sociales habían alcanzado los y las venezolanas. ¿Qué ocurre a partir de la muerte de Hugo Chávez y la gestión que hasta el pasado día 3 de este mes estuvo ejerciendo el presidente Nicolás Maduro? Que parece ser que el hambre en Venezuela surge en esta etapa, que anterior a Hugo Chávez, que anterior a Maduro, en Venezuela no había pobres y todos vivían un sueño de bienestar. ¿Qué ha ocurrido, doctora? Bueno, entonces estamos hablando de tres etapas más que dos. Antes de Chávez, estamos hablando de un 85% de pobreza, más del 15% de pobreza extrema, con instituciones democráticas prácticamente inexistentes, muy débiles. Eso rompe con la constituyente la llegada, la reelección del comandante Hugo Chávez en la nueva república refundada, la República Bolivariana. Fueron efectivamente, estamos hablando de 13 años de construcción de un bienestar importante para todo el pueblo venezolano, para toda la nación venezolana. Cuando los migrantes económicos, dicen que ellos huían del chavismo, me van a perdonar, pero la migración, y esto lo tiene que hacer el pueblo dominicano, la migración comienza a partir del 2015, que comienza el bloqueo económico contra Venezuela. Aquí ninguno de esos migrantes salieron antes del 2015. Estuvieron 15 años en revolución, disfrutando del bienestar que se logró construir a pesar de varios intentos de golpe de Estado, paro petrolero, que por supuesto hacían más lenta, digamos que todas las políticas de desarrollo. Pero se alcanzó un nivel de desarrollo tan importante que nosotros en el 2013 ya habíamos alcanzado las metas del milenio de la ONU en cuanto a desarrollo de la nación, en cuanto al índice de desarrollo humano de cada uno de los venezolanos. ¿Me oye, Junior? Sí, sí, la escucho perfectamente. Continúe, doctora. Ok. O sea, para este momento, la FAO, el índice Gini, que es el índice que mide el desarrollo humano, ok, el nivel de longevidad, toda la estadística en relación a partos que consiguen niños nacidos vivos, el trato de las mujeres en el embarazo, la organización de la mujer. Hay cantidad de índices generales que hablan de un país profundamente democrático, porque además de que existan canales políticos, institucionales para debatir, la democracia se mide en la garantía de los derechos humanos. Democracia es garantía de derechos. Si no hay garantía de derechos, por mucho que haya elecciones, no hay democracia. Entonces, nosotros llegamos al momento de la muerte del comandante Chávez con un muy alto nivel de bienestar, tanto que ustedes en República Dominicana como todo el continente deben recordar, sobre todo República Dominicana que tiene tantas bellezas que visitar, tantos sitios hermosos, que los venezolanos con los que se encontraban en la calle eran turistas, que tenían suficiente poder adquisitivo. Estoy hablando de clase media baja, que podía darse esos lujos porque había una política monetaria que permitía un nivel de adquisitivo importante. Ok, llega la muerte del comandante Chávez, la campaña se recrudece contra la revolución bolivariana, sobre todo subestimando a quien habíamos elegido como presidente, que los venezolanos en su mayoría elegimos como presidente, que fue el presidente Nicolás Maduro.
No pasó un año cuando empezó una guerra económica brutal de escasez de alimentos, de acaparamiento, de salida por diferentes regiones, de manipulación del dólar, ¿ok? Para generar una debacle en el poder adquisitivo del venezolano. Esto simultáneamente con la declaratoria de que éramos una amenaza inusual extraordinaria y simultáneamente con la llegada de la oposición al, a la Asamblea Legislativa, porque claro, estos momentos de escasez, de acaparamiento, fueron acompañados de una campaña que decía que la responsabilidad era del gobierno, cosa que era falsa y es demostrable su falsedad con las medidas coercitivas que se fueron implementando. Y es demostrable su falsedad porque Venezuela hoy en día, gracias al presidente Nicolás Maduro y al equipo de gobierno y al pueblo organizado, se ha logrado, digamos, un nivel de crecimiento económico que es el país de la región que tiene mayor crecimiento económico. Y Doctora, que esto es importante. Ajá. me gustaría hacer la pausa necesaria ahora para que iniciemos el segundo bloque con el proceso de recuperación económica que ha estado viviendo Venezuela. Vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con la doctora Olga Álvarez, constitucionalista, experta en derecho electoral, experta en defensa de derechos humanos, además comunicadora, productora y conductora del programa La Balanza. En breve conectamos con esta interesante conversación. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con la doctora Olga Álvarez, quien está conectada directamente desde Caracas, Venezuela. Estamos pasando revista un poco al proceso de transformación social y política que ha vivido Venezuela. Cuando nos fuimos a la pausa, entramos entonces a actualidad, a hablar luego de las medidas y los bloqueos económicos que ha vivido Venezuela desde el 2015, ha iniciado un proceso interesante de recuperación económico que ha logrado que Venezuela en el año 2024 creció 8.6%, en el año 2025 cerró con 6.1 aproximadamente y las proyecciones para este 2026 son halagüeñas, sobre todo tomando en cuenta la situación que vive Venezuela. Doctora. Gracias, Junior. Bueno, yo quisiera retomar solo un puntico, si me permites, para aclarar por qué el impacto de las medidas, por qué tan duro el impacto de las medidas, ¿no? En los primeros años. Hay que entender que, digamos, que el modelo económico venezolano históricamente estaba muy anclado a la renta petrolera. Aún durante muchos años estuvo muy anclado exclusivamente a la renta petrolera, ¿no? De hecho, las divisas que entraban al país hasta el momento en que alcanzamos el mayor bienestar y además con las políticas de distribución de esa riqueza que tenía el comandante Chávez, el ingreso de divisas a Venezuela, el 98% era por renta petrolera, o sea, por renta petrolera y otros productos de las empresas del Estado. Solo el 2% del ingreso de divisas a Venezuela lo traía el sector privado. Si tú asfixias al Estado de ese 100% de ingreso de divisas, obviamente lo llevas al mínimo, al 2% que le correspondería en todo caso al sector privado, más el 1% que pudimos mantener. O sea, del 98% del ingreso nos llevaron al 1% durante varios años del bloqueo, porque impedían, por supuesto, no solamente la venta del petróleo y los derivados,
y otros rubros que producía el Estado, impedían que consiguiéramos cualquier repuesto para, no solo para la industria, para hospitales, para isótopos radioactivos para los equipos médicos, o sea, una cantidad de cosas vinculadas al bloqueo. En fin, imagínense que del 100% el gobierno traía, garantizaba el 98%. Con el bloqueo nos llevaron al 1%, ¿ok? Porque cayó brutalmente el precio del petróleo y la producción de los barriles de petróleo. Pero entonces luego nos fuimos levantando con mucho esfuerzo y también con una reflexión importante sobre lo que estaba ocurriendo, porque para el 2015 todavía, digamos, no entendíamos completamente los mecanismos en que se expresan las medidas coercitivas, ¿ok? El bloqueo, porque son múltiples los mecanismos de bloqueo. No solamente es que el Departamento de Estado, a través de la OFAC, que es el Tesoro de Estados Unidos, te ponga una sanción o en una lista, sino que hay múltiples mecanismos, como detención de buques, como no permisos para buques que puedan traer alimentos o medicinas, detención de diplomáticos venezolanos. O sea, ha sido una cantidad importante. Pero bueno, ahora bien, se ha logrado recuperar e invertir, además, con esfuerzo, con el trabajo de todos, en un modelo diferente, una economía diversificada de la renta petrolera. Recuperarnos con la ayuda de alianzas estratégicas con otros países petroleros, recuperar también la renta petrolera, cómo no. Pero nos abrimos a otras posibilidades. El sector privado que se quedó en Venezuela también apostó en su gran mayoría por Venezuela y también decidió invertir en bienes, en servicios, y se logró hoy por hoy, imagínate, de también ser un país importador, ¿ok? A ser un país exportador, cambiar esa dinámica de ser importador y tener en riesgo la seguridad alimentaria, porque si eres importador, como bastante éramos, el sector privado venezolano era importador y también el sector público importaba mucho de lo que se consumía aquí. Cambiar ese modelo a un modelo diversificado, donde la exportación también tiene un papel importante, donde la producción nacional creció de forma exponencial al punto de que hoy por hoy el 97% de lo que se consume en Venezuela se produce en Venezuela y lo trabajan industrias venezolanas. Fíjate que cuando empezó el bloqueo, el problema que teníamos es no solamente la importación eh, de muchos productos industrializados, que por eso también pararon las industrias y nos asfixiaron. eh, Eso nos afectó. Ahora, entendiendo todo lo vivido, se entiende cuál debe ser el mejor modelo para garantizar la seguridad alimentaria de toda la nación. Hemos alcanzado un nivel importante, falta mucho, obviamente, porque el desarrollo de la nación depende de la estabilidad, la paz, que genere las condiciones para el trabajo, para la vida familiar, para todas las condiciones que amerita el trabajador para seguir avanzando, o que amerita a nosotros los trabajadores para seguir avanzando. Pero el caso es que un crimen como el cometido el otro día también viene, digamos que encaminado a generar retrocesos en el tema del bienestar que se ha logrado alcanzar. Eh, a pesar del bloqueo, hay que verle la cara a lo que es un país bloqueado, hay que vivirlo. Lo han vivido países que no tienen tantos recursos de forma muy dura, como el caso de Cuba, otros países con más recursos que por suerte tienen territorio suficiente o recursos energéticos suficientes, como Irán, como Rusia, han podido avanzar de otra manera, pero bueno, es parte de las diferentes realidades de los diferentes países bloqueados, ¿no? A nosotros, pues, hemos levantado la cara, hemos trabajado el pueblo venezolano y el sector privado
que se queda en Venezuela apuesta por una Venezuela de paz, una Venezuela de diálogo, de convivencia sincera con todos los sectores de la nación. Parte también de lo productivo que se ha logrado, Junior, tiene que ver con haber garantizado la paz, porque en todos estos 26 años hubo muchos momentos para desestabilizar y condicionar una guerra civil. Este crimen que cometieron el día 3 de enero, en que secuestraron al presidente de la República, también tenía como fin o tiene como fin generar unas condiciones de inestabilidad o de enfrentamiento que ellos piensan que puede haber, que hasta ahora no lo han logrado, porque si algo ha trabajado el pueblo venezolano es en el diálogo. Comunes, no importa que tú seas de oposición, que tú seas chavista, que tú seas, que seas apolítico, pero que seas religioso, no importa ni tu formación ideológica, ni tu militancia política. Lo importante ahora es la patria y es un objetivo común que está uniendo desde hace bastante tiempo a todos los sectores del pueblo venezolano, no solo al chavismo. En Venezuela nadie celebró el secuestro ni el bombardeo. Dentro de Venezuela, los que hemos luchado por reconstruir la patria del bloqueo criminal, no podemos celebrar una agresión imperial contra Venezuela. Y no hubo sino manifestaciones de rechazo y manifestaciones de absoluta solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con la diputada Cilia Flores, que es su esposa, que están secuestrados ahora en Estados Unidos. O sea, digamos que hemos alcanzado un nivel de madurez como sociedad, porque aquí no estamos hablando de los chavistas, aquí estamos hablando de sectores de la oposición que se dieron cuenta, primero, que han sido muy manipulados por la, por la extrema derecha. O sea, ellos que son de derecha reconocen las manipulaciones y los errores terribles, porque no son errores, son acciones antirrepublicanas. Y hay una oposición democrática que es republicana, que es republicanista, que entiende los objetivos históricos bolivarianos y que entiende también el derecho internacional. Usted ha La extrema mencionado, derecha, doctora, ha mencionado varias veces la paz. Sin sí, embargo, lo que uno recibe de lo que supuestamente ocurre en Venezuela es que Venezuela está siendo dirigido por un dictador, que no hay libertad de expresión, que si respetan los derechos humanos, que se robó unas elecciones recientemente, o en el 2024, que es un narcoestado y que está dirigida por narcoterroristas. Cuando ustedes escuchan eso, que es lo que nosotros recibimos, ¿cómo se sienten ustedes como venezolanos? primero nos sentimos ofendidos porque este hay un país que está demostrado, vamos a empezar por el último relato que ya se cayó prácticamente gracias al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dice aquí no hay un cártel de los soles. Es que en Venezuela, la implicación de Venezuela dentro de los corredores del continente hacia Estados Unidos es absolutamente mínima, es insignificante. De hecho, Venezuela, a partir de haber sacado la DEA de Venezuela en el 2004, 2003, 2004, por ahí, digamos que se ha logrado capturar mayor cantidad de naves, aeronaves y otras modalidades de tráfico, se han detenido, se han incinerado y con todos los procedimientos que corresponden para la legitimidad de eso y legalidad de esas actuaciones. Venezuela no representa el territorio venezolano, nada que ver con el Estado, el territorio. Estamos hablando de su fachada caribe y el territorio.
Está comprobado por los informes de quienes investigan el problema del narcotráfico, de su vinculación con el financiamiento del terrorismo y todo lo demás. Estoy hablando de organismos internacionales de Naciones Unidas. Han identificado, han comprobado en múltiples informes, primero, que solo por el Caribe pasa un porcentaje menor al 6% de la droga que se consume en Estados Unidos. Estados Unidos consume más del 80% de toda la droga mundial. Él recibe de Colombia, de Ecuador, recibe cerca del 93-94% de lo que llega de esta región a Estados Unidos. El Caribe no está implicado en todo esto. Los países del Caribe ni Venezuela. Es un hecho documentado, es información documentada por expertos, es lo que sabemos que ocurre, pero bueno, es parte del relato y es ofensivo. Cuando la extrema derecha que ha financiado actos de terrorismo, y me refiero a personas que además pertenecen digamos que a grandes empresarios venezolanos, esa élite, como lo es Donald Trump, son élites de corporaciones y de grandes empresas, ¿ok? Estoy hablando de María Corina Machado. Ella dice que habló del más del 70% de los venezolanos somos narcotraficantes. Es un irrespeto a los venezolanos en su totalidad. Segundo, si ella dice que tiene una mayoría, entonces ella tiene un sector importante dentro de ese grupo de narcotraficantes, ¿no? Digamos que esas narrativas se han ido cayendo y que lamentablemente la guerra cognitiva que todos nosotros, ustedes, todo el planeta está siendo sujeto de esa guerra cognitiva porque la nueva guerra se está dando en las mentes, en la forma de percibir la realidad, no permiten que entre una información distinta para reflexionarla y analizarla, sino que se cierran completamente a una información o una nueva reflexión. El caso es que esta narrativa no la creen ni siquiera en Estados Unidos porque el cartel grande del narcotráfico está en Estados Unidos. O sea, ¿cómo te explicas que el 97% más del 80% de la droga mundial se consuma en Estados Unidos, una sociedad francamente herida por el problema de salud grave que es el consumo de drogas y que en Estados Unidos no estén identificados ningún cartel? ¿Cómo te explicas cómo se distribuye, Junior, la droga en Estados Unidos? Para tener a un importante sector de la población que si le quita hoy la dependencia de la droga de forma inmediata van a salir a las calles a matar por el síndrome de abstinencia. Estamos hablando de una población importante que consume drogas en Estados Unidos, incluso políticos, incluso que los ves en televisión y uno que más o menos tiene amigos psiquiatras, médicos, o por lo que uno ha leído, se da cuenta que sus conductas, su forma sus gestos tienen que ver con una, ¿cómo diría yo? Con un sistema nervioso que está manifestando que está alterado por el uso de alguna droga, de alguna estupefaciente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se cae. Eso por un lado. Lo de la dictadura. Aquí hay múltiples canales democráticos para dirimir cualquier conflicto. No, en esos casos no puede haber una dictadura cuando el pueblo organizado tiene el control de las decisiones políticas de su comunidad, de su región, de los proyectos, puede activar referéndum, puede presentar recursos en los tribunales, puede ampararse, tiene instituciones funcionando, se cae. Ahora que en algún evento de enfrentamiento, momentos de actos violentos, actos terroristas, de forma aislada, como puede ocurrir en cualquier país, algún funcionario haga una actuación abusiva de la fuerza, puede haber ocurrido, pero sí les aseguro, aquí de las guarimbas, muchísimos funcionarios
de la Guardia Nacional, bueno, una cantidad de funcionarios, ahora no recuerdo el número, fueron enjuiciados, detenidos y enjuiciados por uso inadecuado de la fuerza o por otros delitos asociados al uso inadecuado de la fuerza. Es decir, hay un Estado que castiga la violación de derechos humanos. Y no que ¿Okay? persiguen a los opositores, la persecución política a opositores, inhabilitación de ejercer cargos públicos o de participar en elecciones. Eh, En los que ha habido decisiones en relación a actos de corrupción. Los actos de corrupción en Venezuela, por supuesto que acarrean inhabilitación política. Es uno de los principales delitos que acarrea inhabilitación política. Otros delitos que no tienen que ver con la ética en el manejo de los recursos, con la ética pública, también pudieran acarrear como pena accesoria inhabilitación política. Eso depende del juez penal que lo decida. Pero todos los delitos de corrupción acarrean inhabilitación política. Y esto ocurrió, por ejemplo, con Leopoldo López. Leopoldo López tuvo una sanción por manejo fraudulento de dinero público, ¿no? Por corrupción. Que en ese momento, por cierto, la Corte Interamericana pretendió obligarnos en ese momento a aceptar la decisión de la Corte de que él tenía que participar y no estar inhabilitado. Aquí se le respondió desde el Tribunal Constitucional de aquel momento, que estaba instalado en aquel momento, o sea, constituido con los magistrados de aquel momento, se le dijo claramente, primero, que estaban sesgando su decisión porque existían convenciones internacionales contra la corrupción. Entonces, tú estás favoreciendo derechos políticos, pero te olvidas que hay convenciones contra la corrupción. Fue una decisión sesgada por ellos y aparte de eso, Venezuela no admite jurisdicciones Claro. internacionales. Venezuela, la norma que existe en Venezuela y sus máximos tribunales son los que establece la Constitución. Eso por otro lado. Entonces, digamos que hubo inhabilitaciones, sí, como no por corrupción. O es que en los países donde están quienes cuestionan esto, no se castiga la corrupción. Doctora, Eso por un lado. Ajá, nos queda justo 2 minutos. Me gustaría que culmine la respuesta a la pregunta y que de inmediato también nos diga qué nos espera en estos días con respecto a Venezuela. mira, yo no quisiera aprovechar estos 2 minutos para no centrar el tema en Venezuela. Ciertamente Venezuela fue víctima de un crimen atroz, un bombardeo unilateral, un acto de guerra unilateral de Estados Unidos, donde secuestran al presidente de la República y a su esposa con una cantidad de delitos vinculados a esa acción que porque el derecho interno de Estados Unidos no permite este tipo de acciones ni el derecho internacional. Pero quiero aprovechar este momento porque es que nosotros somos región de paz. Nosotros hemos firmado acuerdos importantes, como el acuerdo en el que se reconoce que somos región de paz en el año 73. Nosotros no podemos permitir, porque lo que ocurre en Venezuela, ¿ok? Dependerá el destino de muchas de nuestras naciones. Estamos hablando, Junior, que Estados Unidos ha dicho que República Dominicana, que Centroamérica, que el Caribe, que Sudamérica le pertenece a Estados Unidos, con la gravedad que ellos pueden, violando el derecho internacional y sin ningún tipo de contención, y bombardear cualquiera de nuestros países. Nosotros, ustedes han tenido experiencia, Panamá ha tenido experiencia, nosotros hemos tenido experiencia de intervenciones extranjeras de momento dado. La experiencia la tenemos ahora, no la teníamos antes de Bolívar. Así es. La planta insolente del enemigo no había pisado. Entonces, esto es un problema regional. Esto no es un problema de Venezuela.
Y más allá de lo regional, es un problema de la humanidad. Porque si el derecho internacional se quiebra como se quebró, como se ha quebrado con Palestina, con el genocidio, como se quiebra con la intervención y la agresión que ocurrió el 3 de enero, el secuestro del presidente, estamos en los, en los, estamos dando pasos agigantados a una tercera guerra mundial. Lo mismo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Sociedad de Naciones no pudo contener, apareció el nazismo. El nazismo está volviendo a aparecer en varias partes de Europa del Este, y también de forma muy recalcitrante en Estados Unidos. Lo escuchábamos de Donald Trump, de sus asesores, diciendo ellos son la superpotencia y por ser una superpotencia nadie podrá oponerse. Retrocedieron 200 años, nos llevaron 200 años atrás con esta Doctora, situación. Y si no nos levantamos todos, ajá. no termine la idea. Que digo que si todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, que es una región de paz, que es una región donde hemos querido fomentar la integración, y la integración desde el respeto cultural, desde el encuentro, desde el respeto afectivo. Nosotros desde estos espacios no levantamos la voz, mañana todos estaremos lamentando esta nueva forma de colonización y extracción de los recursos y la sumisión absoluta de nuestros pueblos a una condición de nueva esclavitud impuesta por Estados Unidos. Bien. Gracias, doctora Olga Álvarez. Lamentablemente el tiempo en televisión, y no es un cliché, definitivamente se hace corto. Con esta interesante conversación, los reconfirmamos una vez más. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.